Hola, nosotros somos de la carrera Desarrollo de Software Multiplataforma de la materia de Administración de Bases de Datos del grupo 8 IGS1 de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Nosotros vamos a explicar la práctica de laboratorio de base de datos de réplicas de Postgres. En este caso, lo primero que nosotros debemos hacer es que tenemos una máquina virtual que se le llamará, que tiene como nombre o se le podría llamar la máquina maestro. Lo primero que tenemos que hacer es desde VirtualBox vamos a replicar lo que es la máquina virtual original, que en este caso le podemos llamar como maestro. La vamos a replicar en este caso dos veces, ya que una va a ser la esclavo 1 y la esclavo 2, donde se va a realizar lo que es la replicación de la base de datos. En este caso, para manejar la base de datos estamos utilizando Postgres, la versión que estamos utilizando es la 15. ¿Esto para qué? Para que pueda tener un mejor rendimiento y podamos trabajar correctamente con la replicación en la base de datos. Nosotros estamos trabajando para observar el comportamiento de la base de datos desde DBWare, donde podemos realizar algunos cambios, podemos agregar tablas, en este caso si queremos, o agregar este, algo en especial en la tabla como un nuevo elemento. Bueno, y como primera configuración en la primera máquina virtual, que sería la maestro, debemos agregar unas líneas específicas en nuestro archivo de Postgres. En este caso debemos abrir el explorador de archivos, ingresar a la carpeta C, programas files y buscar la carpeta que dice Postgres. Dentro de la carpeta que dice Postgres vamos a encontrar la versión. En este caso mi versión es la 15. Vamos a ingresar a la versión 15. La siguiente carpeta sería data, y en esta carpeta vamos a encontrar un archivo llamado postgresql.conf. En este documento nosotros vamos a modificar o añadir unas líneas de código. En este caso serían una que va a permitir que las conexiones desde IP va a permitir que las conexiones sean desde IPs específicas. Otra sería la configuración de los WAD necesario para poder replicar. Y otra sería para hacer el número máximo de conexiones simultáneas de replicación. Y otra sería para que pueda permitir consultas de solo lectura en el servidor. Como segundo archivo a modificar sería un archivo que se llama pg-hba.conf. Este archivo, como ya sabemos, se encuentra en el explorador de archivos, en disco local C, programas, files. Entramos en la carpeta de PostgreSQL, a la versión que estamos utilizando, que es la versión 15. Y después vamos a ingresar a una carpeta que se llama data. Después, como ya lo he mencionado, al archivo pg-hba.conf. En esta, como primera línea, vamos a hacer que permite la replicación desde la IP del servidor secundario. En este caso, el servidor secundario sería nuestra esclava 1. Vamos a darle acceso en este caso, ¿qué es lo que nos pide para poder darle acceso? Es la IP de la esclava número 1. ¿Esto para qué? Para que permita de manera local ingresar la base de datos desde la esclava a la máquina virtual maestro. Como tercer paso para seguir configurando nuestra máquina virtual maestro, nosotros vamos a tener que realizar, en este caso yo estoy ocupando DBWare, donde ya tengo mi base de datos con el sembrado de datos, con datos suficientes para poder hacer esta práctica. Entonces nosotros vamos a ingresar a DBWare, vamos a ingresar a nuestra máquina virtual, a nuestro base de datos tiene por nombre mi financiera demo. Vamos a ingresar a tablas y nosotros aquí vamos a abrir un nuevo script SQL. En este script SQL vamos a poner el código que es create role rp_user replication login password, y en este caso vamos a ponerle una contraseña. ¿Esto para qué?
para que cree un usuario de replicación que más adelante lo vamos a ocupar en la máquina virtual de mi esclava número uno. Bueno, y en este caso, ya que creamos este rol, lo que vamos a realizar es abrir un CMD en nuestra máquina maestro y poner el siguiente comando, que es net stop PostgreSQL diagonal por 64 diagonal 15. Esto que es lo que va a hacer, va a detener el Postgres, y para que al momento de que nosotros lo detengamos, vamos a escribir un nuevo código que es net, un nuevo comando que es net start Postgres SQL diagonal por 64 diagonal 15. Esto que va a hacer, va a apagar y prender Postgres para que guarde los cambios que hemos hecho hasta el momento, y esto nos dará para ver si está funcionando correctamente. Si en este caso, cuando vuelve a prender Postgres, te dice que Postgres no se puede prender por algún error o algo, es porque en nuestro documento o nuestro archivo de postgresql.conf o pg a diagonal bajo hba.conf hemos realizado algo mal o hemos escrito algo incorrecto. Esto que ¿qué es lo que hace? Que no deja prender nuevamente el Postgres. En este caso, como se realizó todo bien, prendió correctamente. Bueno, lo siguiente que debemos hacer es entrar a la máquina virtual esclavo, la primera réplica, y vamos a, como ya lo sabemos, como clonamos la máquina virtual maestros, entonces ya tenemos la configuración necesaria, ya está instalado Postgres. En este caso, ya tenemos ahí también creada eh, la mi financiera demo, que es nuestra base de datos, para que sea un poquito bueno, pues a ver si está funcionando correctamente y si va a conectar correctamente con nuestra primera esclava, nuestra maestro. Lo que vamos a hacer es entrar a un disco C, entrar a programas files, entrar a PostgreSQL, a la versión que es la 15, data, y en este caso en esta carpeta de data vamos a borrar todos los documentos, carpetas o archivos que haya. ¿Esto para qué? Para que para que nosotros podamos utilizar este comando, que es pg base backup, y para poder copiar los datos del servidor principal. En este caso, nuestro servidor principal sería nuestra máquina virtual maestro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir un CMD o un PowerShell como administrador. ¿Para qué? ¿Por qué como administrador? Porque en esos casos la computadora no te deja hacer algunas tareas este, por seguridad. Entonces tú lo tienes que ejecutar el CMD como administrador. Y vamos a ejecutar el siguiente comando, que es pg diagonal bajo base backup diagonal h nuestra IP que estamos utilizando en la máquina virtual de maestro, diagonal D, eh, C, dos puntos, diagonal programas files, diagonal Postgres SQL, diagonal la versión de Postgres, que es la 15, diagonal data, y menos URP, diagonal bajo user, menos P, menos V, menos X, stream. ¿Esto qué es lo que va a realizar? En este caso va a estar realizando la copia de la base de datos desde la máquina maestro a la máquina esclavo número uno. Bueno, en este caso ya cuando eh, termine te debe de salir que ves 100% uno de uno de Tables Place. Que esto que es que pasó las tablas correctamente a la base de datos que ya había sido creada en la esclava número uno. Como siguiente, lo que vamos a realizar, ya teniendo la base de datos copiada a la máquina virtual esclava uno, vamos a crear un archivo llamado steinbyte.single en la carpeta de C, en files, en PostgreSQL, en 15 y en data. Ahí mismo vamos a crear este archivo de texto. Bueno, no es archivo de texto, es en punto .silk. Esto que va a configurar la, va a configurar
la conexión al servidor principal. Para que esto agregue, lo que vamos a hacer es agregar la siguiente línea en este archivo. Vamos a ponerle con minúsculas primary, diagonal bajo, con info igual, comillas simples, host es igual a la IP que estamos utilizando en la máquina virtual maestro, el puerto que es 5432 y user, en este caso user, el que creamos al principio en la máquina virtual de maestro, el password, el mismo que pusimos en la máquina virtual de maestro cuando creamos el rol. Y como también en esta máquina virtual que es la esclava 1, vamos a tener que configurar o modificar el mismo archivo pg diagonal bajo hba.conf. Las líneas lo mismo, va a ser que permite la replicación entre cada una. En este caso, lo único que va a cambiar aquí en la de maestro pusimos la IP de la esclava. En este caso vamos a poner la IP de la maestro. ¿Para qué? Para que empiecen a conectarse una a la otra. Ya obteniendo esto, vamos a, a seguir configurando esto. Pero antes de esto, nosotros lo que podemos hacer para poder visualizar que si está funcionando correctamente, vamos a ver un CMD, ya sea desde la esclava 1 o la de maestro. Vamos a ver un CMD y vamos a poner ping y la IP que estás utilizando en, en la máquina virtual, que si lo estamos haciendo desde la máquina de maestro, vamos a poner la IP de la máquina esclava número 1. En este caso, cuando nosotros le demos enter, va a empezar a poner respuesta y va a empezar a poner la IP de la máquina virtual, y al final te debe de decir pérdidas 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la máquina virtual maestro y la máquina virtual esclava número 1 están haciendo ping correctamente, o sea que están conectadas correctamente, y hasta este paso vamos configurando todo bien. Bueno, después de que ya vimos que nuestras máquinas virtuales hicieron ping una con la otra, lo siguiente que debemos hacer es verificar la conectividad de ambos servidores desde la consola Postgres. Desde esto entonces vamos a tener que ingresar a un CMD desde la máquina virtual maestro, y aquí vamos a poner, antes que nada vamos a ingresar a el menú de Postgres. Como vamos a ingresar, vamos a poner un comando que es psql -u Postgres, y nos va a ingresar al menú. En este caso, otra parte o otra forma sería poder psql -u Postgres -d y el nombre de la base de datos a la cual tú vas a ingresar. ¿Para qué esto? Para que cuando tú pongas el comando select asterisco from pg diagonal bajo state diagonal bajo replicator punto y coma, te muestre la siguiente tabla. Bueno, en este caso, como podemos ver, la tabla siguiente que nos está mostrando nos quiere decir que hemos configurado correctamente eh, la máquina virtual, y están mostrando que estamos activos, que estamos haciendo réplica hasta el momento, pues como debe de funcionar. En esta parte de la práctica realizamos las pruebas de replicación en PostgreSQL. El objetivo principal es comprobar que los datos se sincronicen correctamente entre el servidor primario y el servidor secundario. Esto quiere decir que toda la información que se inserte en la base de datos principal también se refleja automáticamente en la réplica. Para lograr esto, seguimos 3 pasos utilizando dviewer. El primero es que creamos una tabla llamada registro-llamadas en el servidor primario. Esta tabla nos ayudará para almacenar información simulada de llamadas telefónicas, como el número de origen, el número de destino, la fecha y hora, la duración y el estado de la llamada. El comando que utilizamos crea la estructura completa de la tabla con todos estos campos. Después creamos una función llamada llenar-registro-llamadas. Esta función se encarga de generar datos de forma automática, sin que tengamos que escribirlos manualmente. Dentro de esta función se generan números de teléfono aleatorios, se asignan fechas y horas dentro del último año.
Se calculan también las duraciones aleatorias de hasta 1 hora y también se asigna un estado a cada llamada, que puede ser completada, fallida o en progreso. Todo esto se repite varias veces mediante un ciclo que inserta los datos en la tabla. Y por último, ejecutamos la función en el comando select llenar-registro-llamadas y el número. Esto hace que se llenen 100.000 registros en la tabla del servidor primario. Este nos permite verificar si la replicación está funcionando. Si estos mismos datos aparecen también en el servidor secundario, significa que la sincronización entre ambos servidores es correcta. En conclusión, esta parte de la práctica nos permite comprobar que la replicación de datos en PostgreSQL funciona correctamente, garantizando así que los cambios realizados en el servidor principal se reflejen de manera automática en la base de datos réplica. Una vez que se creó la tabla, debemos de verificar que se haya creado la replicación correctamente en el servidor secundario. Para esto nos debemos de conectar al servidor secundario de PostgreSQL desde dbeaver. Y pues vamos a ejecutar el comando select count *from y el nombre de la tabla que creamos, que en este caso es registro llamadas, por lo cual esto nos debe de devolver el resultado y mostrar los registros, bueno, el número de registros. Como podemos observar, a nosotros nos salen 400.000 y posteriormente a eso tenemos que monitorear el estado de la replicación. Para eso iremos al servidor primario y vamos a ejecutar el comando select *from pg-stat-replication para verificar que esté correctamente enlazado. Y lo mismo haremos en el servidor secundario con el comando select *from pg-stat-wall-receiver. Estos comandos pues nos van a proporcionar información acerca de el estado de las replicaciones, ayudándonos a identificar y solucionar cualquier problema. Posteriormente a eso vamos a crear el servidor global por VPN con una aplicación que se llama ZeroTier. Para esto debemos, primeramente, para ahorrar tiempo, clonar la segunda máquina virtual o, en su defecto, como nosotros le pusimos, esclava 1. Para esto debemos de apagar la máquina virtual y pues presionar en clonar. Una vez que ya la tengamos clonada, debemos de entrar a la página ZeroTier y descargar la aplicación para poder crear así una VPN virtual. Una vez que creamos una sesión, podemos configurar la red en ZeroTier y dentro de ZeroTier asignar las IPs. En nuestro caso, asignamos la dirección IP 192.168.20.69 para la máquina virtual maestra y para la esclava 2 utilizamos la misma, pero con terminación .68. En este punto de la práctica, lo que realicé fue la configuración de las direcciones IP en cada uno de los servidores para que pudieran comunicarse correctamente dentro de la red creada con ZeroTier. Esta parte corresponde al paso 3 del documento que se llama pues configurar IPS en los servidores y pues es fundamental porque pues sin esto la replicación entre el servidor maestro y los esclavos no se podrían establecer correctamente. Primero, ya teniendo instalado y configurado la red privada con ZeroTier, en el panel se crea una nueva red que genera automáticamente un Network ID. Pues se utiliza para conectar cada una de las máquinas virtuales, ingresándolas desde la aplicación en cada máquina. Una vez que las 3 máquinas virtuales estaban unidas a la red, fuimos al panel web de ZeroTier y autoricé pues cada una marcando pues en la casilla de out para que pudieran tener comunicación entre sí. Después de ese mismo panel se asignaron las IPs correspondientes en cada servidor. La del servidor maestro tiene la IP de 10.147.20.10
y la del esclavo tiene la de 10.147.20.20. Esto se hace de acuerdo con la estructura pues propuesta en el documento, de ahí nos basamos, donde pues el maestro funciona como la base principal y pues los secundarios o bueno, los esclavos reciben la información por streaming replication. Ya dentro de cada máquina se abre la terminal con el CMD y se usa el comando de ipconfig para verificar que la IP asignada desde la aplicación de Zero em, realmente pues se haya hecho, se haya aplicado, ¿no? Correctamente. Ahí se muestra el adaptador de la red con la dirección de la IP que se asignó, confirmando que la conexión esté activa. Después se realizan pruebas de conectividad entre los servidores utilizando ping. Desde pues, el servidor maestro es ping 10.147.20.20 y desde el servidor de esclavo es 10.147.20.10. Si ambas pruebas responden con lo de paquetes, el mensaje de paquetes recibidos y enviados sin pérdidas, significa que los equipos ya se están comunicando correctamente dentro de la red privada virtual. Pues lo anterior, bueno, ese paso es muy importante porque pues garantiza que la replicación se puede realizar más adelante sin errores de conexión. En dado caso de que el ping falle, es necesario revisar el firewall de Windows y los puertos que se usan de Postgres. Em, Finalmente, pues se verifica que el archivo pg-hba.conf del servidor maestro aparezcan las IPs que se habían asignado a las máquinas virtuales, que serían las de 10.147.20.10 y 10.147.20.20 dentro pues de las líneas de comandos de permisos, ya que pues son las direcciones donde se va a permitir la replicación. Como paso número 6, lo que haremos es realizar la prueba de las replicaciones. En este caso sería primero verificar la replicación, donde desde dbware o algún cliente, ya sea Postgres, nos conectaremos a nuestro servidor y vamos a ejecutar las pruebas de la replicación descritas. Con esto vamos a asegurar que los datos que se repliquen correctamente en el tercer servidor y poder visualizar que realmente funcione. Como punto número 2 también tenemos lo que es monitorizar el estado de la replicación. En el servidor maestro y el tercer servidor ejecutamos los comandos para poder verificar el estado de nuestra replicación. Como primer paso, en lo que es la máquina virtual maestra, vamos a poner select from pg start replication. Y en el tercer servidor, la que es la máquina virtual esclava 2, sería el select from pg start -wall resolver. De ahí ya nos tiene que dar la información de nuestra replicación. Y deben existir actualmente ahora solo 2 replicaciones. Para finalizar, nosotros tenemos que asegurarnos de que el segundo esclavo, que es el tercer servidor, esté configurado para conectarse a nuestro servidor maestro con nuestra respectiva IP. Luego debemos de probar las replicaciones en conjunto. Es posible que se noten algunos retrasos debido a la latencia o la calidad del internet y el rendimiento de la VPN proporcionada por Zero Tier.